Muy buenas noches. El día de hoy está con nosotros el doctor Marcelo León Navarrete, PhD, director de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador. Nos va a acompañar esta tarde-noche con un tema que es contención emocional. Muchas gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre importante la salud mental y más que todo en estos tiempos de COVID y de pasar en nuestras casas. Marcelo, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad. Es muy importante conocer que la contención emocional, pues, nos permite a nosotros manejar situaciones como esta epidemia del siglo XXI, que es el estrés, y más aún alarmante cuando se manifiesta frente a una pandemia denominada COVID-19. Entenderán que la contención emocional es ese proceso terapéutico que nos permite a nosotros como individuos también llegar a un punto de tranquilizarnos y estimular el rapport, como nosotros como psicólogos conocemos, que es la confianza. Entonces, es muy importante que esta situación frente a una crisis se sepa hacer de la manera correcta, ya que no solo se puede dar en el espacio familiar, sino que también se puede dar en los grupos que se tiene alrededor de nosotros, ¿no? Personas muy cercanas, que en muchos casos termina siendo también la familia ampliada. Recordar que el objetivo, pues, de la contención emocional es estimular la confianza y tranquilizar. Perfecto. A eso se refiere la contención emocional como tal. Así es, Julio. Perfecto. Dentro de todo esto, hay algunas personas que se están preguntando qué se puede hacer para manejar los efectos del estrés, qué podemos hacer, porque es muy fácil, se podría decir que si me duele la cabeza, nos hemos acostumbrado a tomarnos una pastilla o simplemente hay un dolor de estómago, el agua de orégano, pero cuando no sabemos reconocer nuestras emociones incluso y somos analfabetos emocionales, ¿qué podemos hacer para manejar ese estrés y enfocado para el ciudadano promedio que muchas veces no reconocemos nuestras propias emociones? Pues para manejar el estrés es importante saber cómo ocupar el tiempo libre, buscar actividades que a lo mejor estuvieron inconclusas y poderlas irles realizando en el transcurso de los días que estamos ahora pasando por cuarentena. Buscar alternativas como hacer ejercicio, a lo mejor también producir actividades que nos generen atención, concentración y memoria, como el hecho de leer, tener una lectura que a lo mejor no la pudimos completar en algún momento dado de nuestras vidas, contactarnos también con nuestros seres queridos, ahora que hay la tecnología, a lo mejor vía Zoom, vía Skype, o simplemente vía una llamada telefónica para saber cómo se encuentran. A lo mejor importante también poder solidificar las relaciones interpersonales que tenemos con nuestra familia, con los más cercanos, con los que amamos, con los que queremos, ya que cabe mencionar que la confianza que se realiza entre una persona y otra también depende mucho de cómo sepamos nosotros sobrellevar la situación, más aún frente a una cuarentena que estamos viviendo en este momento, un aislamiento social obligado frente a esta emergencia sanitaria. Perfecto. Un ejemplo, ¿cuándo estamos hablando de una contención emocional? ¿Cuándo hago yo una contención emocional con mi hijo, con mi esposa, dentro de la casa mismo, cuando incluso yo pueda verme afectado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la contención emocional tiene dos mecanismos muy importantes. Una es la actividad empática, que es ponerse en el lugar del otro, y la otra es la escucha activa. Entonces, al hablar de la actitud empática,
es ponernos también en ese lugar del otro, del niño en tal caso, si es que así lo sugeriría el caso, de que podamos nosotros escucharle, saber qué es lo que le está sucediendo. No es fácil sobrellevar también el encerramiento obligatorio y también darle estrategias y herramientas para que pueda sentirse mucho mejor, como cuáles, por ejemplo, como el simple hecho de que pueda solucionar cosas que a lo mejor para él sean difíciles, pero que uno pueda darle las alternativas o las sugerencias para que pueda irlas solventando. La escucha activa es una de los mecanismos más importantes que uno como profesional de la salud la puede emplear. Sin embargo, los seres humanos también la hemos sabido desarrollar, más las madres por su capacidad también de sentir los sentimientos, los pensamientos y las emociones de su hijo, ¿no? Acercarnos a ellos es importante para que puedan también sobrellevar esta cuarentena de una manera positiva, ya que hay que buscar también el generamiento de una autoestima. En ese sentido, pues conocer que autoestima no es solo verse al espejo y sentirse bien, sino también el conocerse como un ser independiente que tenga autocontrol y obviamente estabilidad emocional. Entonces, creo que es muy importante desarrollar esos dos mecanismos para que podamos nosotros entablar una relación positiva en frente a esta cuarentena. Es recomendable que la persona que va, bueno, en la parte de los profesionales de la salud mental, como que se podría tener un poquito más de herramientas para hacerlo, pero incluso así es complicado ya porque somos también parte de estamos dentro de este contexto. Pero, por ejemplo, es recomendable que antes de hacer esta contención o acercarse a la persona, ¿qué debe hacer esta persona? ¿Puede primero analizarse ella mismo? ¿Con qué tipo de pensamientos, sentimientos está? ¿Es sano acercarse en un momento, en un espacio adecuado? Cómo puede hacerse esto? Bueno, si hablamos que la persona a lo mejor se encuentra también pasando esta cuarentena sin nadie, también es positivo encontrarse a sí mismo, como tú acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo lo puede realizar? A lo mejor escribiendo en un diario, en un pequeño diario, las cuestiones que le pudieron haber estado afectando durante su vida y cómo poderlas irles solucionando, ya que este tiempo también permite la reflexión, permite también acercarse a la fe, permite también acercarse a nuestros seres queridos y también cuestionarnos si hemos estado haciendo nuestras actividades de la manera correcta, ¿no? Entonces, esto es muy valioso, el saber también comprenderse y obviamente está dado también por una construcción de autoestima, ya que la autoestima, como todos conocen, es el amarse a sí mismo, ¿no? Perfecto. ¿Existe algún tipo de personalidad o algún rasgo específico en el que se pueda desarrollar algún tipo de patología si es que no existe una contención adecuada al respecto? Y cuándo es ya hora de llamar al profesional de salud mental para que pueda realizar ya una contención netamente profesional, ya cuando realmente no podamos, en este caso, los padres los que estén al frente cumpliendo los roles de madre o padre pasando la cuarentena en sus casas. ¿Cuándo identificar que ya necesita una ayuda de un especialista? La ayuda del especialista se la requiere cuando ya no podemos por sí solos poder solucionar nuestro malestar emocional en este caso. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que estamos encerrados en sí mismo y no podemos salir al encuentro de ese otro con facilidad, no podemos comunicar, no podemos expresar, no podemos sentir a un otro, dar un abrazo y sentirnos a gusto en la cuarentena, a lo mejor sin ningún sentido de vida, ya que entenderemos también de que cuando una persona
ya ha perdido también sus sentidos, a lo mejor se puedan desarrollar trastornos de personalidad y ese trastorno de personalidad posiblemente también desencadene en una patología. Por lo tanto, es muy, muy valioso el poder tener una construcción de personalidad acorde también a las exigencias que sugiere estar en este momento en cuarentena. Sugiero también, obviamente, tener un cronograma de actividades que permita también no sumergirnos en la repetición y de esa manera ir solventando también nuestras necesidades como individuos y como personas que a lo mejor estamos viviendo una situación de crisis que todo el mundo lo está palpando. Sí. Se había topado el tema de la escucha activa. Nosotros decimos en una conversación normal, sí, pero necesito que me escuches. Y el otro en realidad la escuchas. Entenderíamos que la está escuchando, pero puede ser que simplemente le esté oyendo o no le esté prestando atención. ¿Qué entendemos por una escucha activa? ¿Cómo hacer este ejercicio? ¿Cómo puedo yo escuchar activamente? ¿De qué se trata? Bueno, la escucha activa se refiere a que uno tiene conciencia plena de lo que le está sucediendo al otro. Sin interrumpirle, nos limitamos solamente a escucharlo. Y cuando hablamos ya en una condición psicoterapéutica, a lo mejor en una relación paciente-psicoterapeuta profesional de la salud mental, obviamente va a haber un lugar de vacío, una escucha científica y una devolución que le permita resignificar el conflicto a esa persona. Por lo tanto, esta escucha activa no es tan fácil desarrollarla. No es solamente escuchar sin ningún objetivo. El objetivo sería también el poder garantizarle al sujeto que luego de que nosotros hayamos escuchado, darle una devolución que le permita garantizar también solventar sus dudas y malestares, ¿no? Sobre lo que le puede estar sucediendo. Excelente. En el caso de personas de la tercera edad, es por la parte etaria, el rango etario es diferente en realidad hacer una contención. ¿Qué se podría sugerir para esta población vulnerable? En este caso, cuál sería una de las mejores estrategias para poder abordar, para poder dar esta contención cuando obviamente las personas ya mayores ya tienen sus esquemas totalmente formados y es bastante complicado antes de que puedan entrar en una depresión también, ¿no? ¿Qué se recomendaría? Bueno, como tú acabas de mencionar, el adulto mayor está en una etapa de su vida diferente. Él ya tiene un programa mental también muy estructurado. Estamos hablando de adultos mayores que se encuentran en una actividad diaria, que están con movilidad y que obviamente no tienen alguna enfermedad asociada degenerativa. Sí, personas que tal vez necesitan ese cariño, ese afecto por parte de la familia. Se hablaba de la escucha activa como esa comunicación siendo gratificante, que se le pueda también dar la disponibilidad de cercanía, de empatía, de un encuentro intergeneracional. Ahora muchos viejitos a lo mejor estén pasando también con sus familias y el hecho de que el nieto se le acerque, le haga jugar, le permita también hacer otras actividades a las cuales él estaba acostumbrado y que él también está saliendo de esa rutina porque también es parte del acompañar a vivir y el permitirle comprender y entender que a lo mejor esta situación que estamos viviendo de tristeza o de desesperación también tiene momentos agradables como el compartir con un ser querido que a lo mejor no teníamos la oportunidad. Entonces, es muy claro de que las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida del adulto mayor va a mejorar frente a también darles ese acogimiento, esa escucha, para que ellos se sientan seguros, que tengan confianza y por supuesto que puedan también expresar ese amor en complicidad con ese otro. Muy bien. Se entendería que al momento de hacer una escucha activa, estaríamos tratando de alejar todo, todo el hecho de poder estar juzgando al otro
se me ocurre mientras estoy escuchando un relato, lo único que quiero o estoy haciendo es atando hilos y en mi mente pensando que, claro, y haciéndome yo la película mientras supuestamente estoy escuchando, pero yo ya le estoy escuchando para poderle rebatir inmediatamente. El, ¿cómo hacer para ejercitarnos en esto y poder ir desarrollando estabilidad? Porque obviamente es bastante complicado, ¿no? El poner atención y no estar ya en nuestra mente formulándonos ideas y demás para poder rebatir, pero ya con una intención, con la intención de poner mi propio constructo, mi propio ego, mi propia manera de pensar sobre el otro. ¿Qué se podría recomendar para la vida diaria? Incluso esto es importantísimo, ¿no? Sí, Julio, como tú acabas de mencionar, parte de la escucha activa es no hacer juicios de valor a la persona, darle también un espacio para solucionar su malestar emocional, permitirle que si ve un problema, también encontrar cuál es la salida más viable para que pueda esa persona sentirse mejor. O sea, hay momentos en donde puedan existir ciertas desventajas, en donde la persona pueda tener solamente conflictos, dadas las circunstancias, pero también demostrarle de que de esos conflictos pueden tener una actitud resiliente y frente a los ojos del otro que le está tal vez escuchando, permitirle esa motivación y esa aceptación recíproca para que exista un facilitamiento de un clima de confianza en donde podamos nosotros transitar desde lo negativo a lo positivo y no enfrascarnos solamente en el malestar. Por ejemplo, algo muy común que se está dando ahora en este momento, dado la pandemia COVID-19, es que muchas personas se han sentado frente al televisor y solamente pasan viendo noticias trágicas sobre lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial, y no vemos lo importante que también estamos teniendo en este momento, que es el compartir con un ser querido. Alguien muy cercano me decía, primera vez que estoy disfrutando también de mi hogar y de mi casa. Pero si nos enfrascamos con ideas irracionales y pensamos todo el tiempo que nos va a suceder algo, también tenemos que buscar las ventajas de una situación que sí entendemos que es conflictiva, pero que también sabemos que en algún momento tendrá que terminar. Esa es la esperanza que se tiene, porque sabemos y conocemos que esto algún momento también tendrá un fin y a lo mejor va a garantizar también muchos aprendizajes para que las personas aprendamos a ser también solidarios con un otro y pensar en el prójimo. Esto es algo que a nosotros nos garantiza como seres humanos también un crecimiento y que nuestros programas mentales no se queden obsoletos, sino que sean programas mentales mucho más creativos y mucho más valederos en el sentido que podemos nosotros también crear. El abordaje de diferentes patologías que puedan surgir en medio de este contexto, me imagino que tienen diferentes protocolos de tratamiento, incluso ya a nivel macro, hablando a nivel ya de salud pública. Me imagino que no es lo mismo, de hecho, estoy bastante convencido de que no es lo mismo tratar a una persona que está cursando por la enfermedad previamente a aquel que tenga el temor de adquirirlo y también aquel que está ya pasó la enfermedad, está en ese proceso ya de entendimiento y de cuidado. Coméntanos un poco más acerca de cuáles son los protocolos a nivel de salud pública, a nivel de universidad también, y cómo se está trabajando y cómo la gente, el ciudadano promedio, puede acceder a este tipo de servicio en salud mental. Bueno, en este momento la Universidad Central, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, estamos trabajando en la línea 171, opción 6, para dar PAP, que terminan siendo los primeros auxilios psicológicos que nos garantizan hacer una buena contención emocional, como es el tema de hoy, y darles también psicoeducación para que las personas no sobredimensionen a lo mejor lo que está sucediendo en este momento y que tengan claro el panorama frente a la emergencia sanitaria.
ya que entendemos que sí tengan enfermedades mentales, a lo mejor ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, de personalidad, trastornos de estrés postraumático por diferentes circunstancias. Entonces, lo valioso de poder hacer una contención en este nivel de primeros auxilios psicológicos es detectar que a lo mejor estamos enfrascándonos sobre el malestar y no la solución. A veces las personas no podemos encontrar por sí mismas la solución y eso es lo que nos limita mucho, ¿no? Entonces, decirles a los escuchas que hay este tipo de ofertas como la línea 171, opción 6, en donde están voluntarios de los últimos semestres de la carrera de psicología clínica en este momento y docentes de la misma, actuando frente a la emergencia sanitaria para salvaguardar la salud mental de toda la comunidad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Una buena gestión que está haciendo la academia conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y todos los entes rectores en salud. En este momento se están manejando ya para ir terminando, ir cerrando, se están manejando algunos temas que están bastante de moda o más que todo son términos. Por ejemplo, tratemos un poquito, ¿qué se entiende por resiliencia? ¿Qué se entiende por insight? Porque hay muchas personas que están observando webinars, conversaciones, entrevistas, y a veces se queda flotando este tipo de términos técnicos, pero que es indispensable entender. Por ejemplo, resiliencia, insight, ese tipo de términos. Si nos puede explicar con algún ejemplo, por favor. Claro que sí, Julio, muchas gracias. La resiliencia es la capacidad que tiene el individuo para poder superar circunstancias traumáticas. Entonces, hace referencia a que una situación difícil que haya vivido él mismo la puede construir, la puede reelaborar para que salga algo positivo que potencialice la felicidad del individuo, que permita alcanzar el tan anhelado bienestar, que es una característica sine qua non de todo ser humano, ¿no? Buscar y alcanzar el bienestar. En cuanto al término insight, pues es hacer consciente lo inconsciente. Y es lo que de cierta manera también nos hace pensar a nosotros que a veces al momento de no hablar, de no expresar, de callar nuestras emociones, no estamos haciéndonos conocer a sí mismos frente a un otro. Entonces, lo importante de generar esta actividad inside entre consciente e inconsciente es que los deseos, impulsos reprimidos que tenemos como seres humanos, las podemos sacar sobre el tapete y que podamos también nosotros dar cuenta de qué es lo que tal vez nos está perturbando y cómo saber manejarlo de una manera adecuada para que nos sirva también para alcanzar objetivos y metas que a lo mejor están propuestas, pero que estuvieron en algún momento abandonadas y poco escuchadas por nosotros mismos. Es indispensable entonces trabajar en el reconocimiento de nuestras emociones y la del prójimo, y que entienda también la población que así estemos en una situación de confinamiento, la persona que está también, que está al lado de nosotros, está en todo su derecho también en algún momento de expresar llanto, ira, tristeza, el cóctel de emociones. No solamente existen las emociones, entre comillas, buenas, la risa, la alegría, la felicidad, la calma, la templanza, reconocer aquello que somos unos seres integrales, ¿no? Sistémicos, y que estamos compuestos de todo, y adicional saber identificar ese tipo de emociones y aceptarlas también. Y de hecho creo que ya en este tiempo muchos estarán en la mitad del proceso de estar haciendo ya ese ciclo de aceptando ya lo que está pasando, ¿no? La situación, porque muchos entienden que esto era algo pasajero, algo de una semana, máximo 2 semanas, pero están ya haciendo conciencia y puede hacer que ya estén entrando en una crisis también, ¿no? Ya aceptando. Y tiene un nombre esto en psicología, cuando aceptamos, por ejemplo, la muerte de un familiar o la pérdida de algo.
y tiene algunos ciclos. Si nos puedes, por favor, explicar un poco acerca de esto. Bueno, en el ser humano se habla de los procesos del duelo, ¿no? Entonces, uno de los procesos del duelo es la aceptación. Todos estamos viviendo en este confinamiento, como tú acabas de mencionar, situaciones que a lo mejor no las teníamos previstas y que nos han obligado de una u otra forma a adaptarnos y asimilar un nuevo sistema, incluso hasta de trabajo, lo cual hace que nosotros tengamos que superarnos a nosotros mismos para poder actuar frente a las situaciones que se nos puedan presentar. Una de las fases del duelo que presenta Kubler-Ross se llama la aceptación, y la aceptación también hace mención a poder nosotros entender qué es lo que tal vez nos estuvo haciendo daño y cómo hacer que pase por un proceso también de tranquilidad, un proceso también de acercarse a sí mismo, de acercarse a un otro, entendiendo también que este duelo, cuando no se lo hace a tiempo, no se lo maneja de la mejor manera, se puede convertir también en patológico, y aquello sí estanca al individuo. Lo que sí, este duelo también entenderlo como parte del proceso de la vida. Entonces, ahorita todos los seres humanos estamos viviendo duelos de diferente manera. Un duelo puede ser el mismo hecho de no estar yendo al trabajo. Muchas personas han perdido el mismo. Estaba leyendo un artículo en donde decía que el 76% de la población ecuatoriana en este momento se encuentra sin un trabajo estable. Este confinamiento nos ha llevado a situaciones de ansiedad y de estrés, que es lo que más se presenta. Y obviamente nos hace también pensar en que el tener una pérdida también nos garantiza a nosotros de una manera proactiva el poder aceptar que es el último nivel de este duelo. Cabe mencionar que este duelo tiene 5 etapas, ¿no? Una es la negación, de que no entendemos por qué esta situación se está dando, por ejemplo, frente al COVID-19, que eso no es cierto, que no es verdad, que no me va a pasar nada. Otro es la ira, que decimos por qué tenemos que estar encerrados cuando tenemos que estar trabajando. Otro que viene es la negociación, cuando uno ya consigo mismo puede negociar y decir, bueno, vamos a quedarnos en casa porque a la final tenemos también la vida, tenemos a la familia, tenemos nuestro hogar, tenemos a los que más nos quieren cerca, ¿no? Y otro que tal vez a muchas personas, a muchos escuchas, les puede estar sucediendo, que es la depresión. Entonces, cuando uno está en ese estado de depresión, a lo mejor genera sentimientos de tristeza, de desesperanza, piensa que la vida ya no va a poder continuar, que no va a ser fácil salir de esta situación. Entendemos que a lo mejor muchas empresas estarán quebrando y una persona frente a eso se siente con falta de motivación porque ya no sabe cómo actuar ante, no sé, por decir algo, pues, ante sus empleados. Entonces creo que esto también nos va a dar cuenta de cómo nosotros también podemos salir adelante. Y obviamente nuestras estrategias de afrontamiento son cruciales en ese sentido. Y cuando ya no podemos salir de eso, ahí entra la ayuda profesional para llegar a lo que tú mencionaste, que es la aceptación, ¿no? Que después de todas estas fases, uno ya asume con características propias esta pérdida, pero de esta pérdida también viene algo mejor. Y ese algo mejor también es el compromiso que tenemos en este momento de arrimar el hombro con un otro y obviamente ser solidarios para que podamos salir adelante ante esta situación tan adversa que entendemos es complicada, pero que mientras tengamos vida podemos salir adelante en cualquier momento. Sí es, mi estimado Marcelo, la fe y la esperanza es lo último que se puede perder y es lo que nos motiva a seguir siempre adelante con esa esperanza de que cada día, así estemos confinados, es diferente y ese es el regalo que nos da Dios, o sea, tener un día diferente y poderlo vivir al máximo. En, alguna vez en lo que estaba, también lo postuló Maslow y las necesidades básicas, pues creo que también sería importante que nosotros todos, los seres humanos, empezamos a entender ya que estas bases de la pirámide, si están cubiertas las bases,
y estoy con vida. Yo puedo hacer de todas las necesidades ya sociales, de reconocimiento, de logro, entendería que sí las puedo volver a reafirmar y reconstruirlas y hacerlas más fuertes incluso de las que hasta el momento he tenido. Las relaciones interpersonales, el trabajo, la productividad. Pero mientras tener vida y también tener un bocado para llevarnos dentro, nos hace fuertes y nos permite tener esa esperanza para seguir adelante. ¿Algún mensaje final, mi estimado doctor Marcelo, para ir cerrando? Y con esto estaríamos, bueno, agradeciendo el haber aceptado esta invitación y estaríamos ya dando el cierre. Un mensaje final, doctor. Muchas gracias, Julio. Eh, Pedirle a la comunidad que guarde la calma, la tranquilidad. Habemos profesionales de la salud mental que estamos comprometidos para poderles escuchar, ayudar, atender. Y hay opciones como esta línea 171, opción 6, para que ustedes puedan buscarnos en cualquier momento que lo requieran y a lo mejor escuchar a una persona profesional que les puede dar acertadamente un criterio para que usted se sienta mejor. Pedirle a la comunidad que a pesar de las circunstancias siga quedándose en casa, ya que afuera se encuentra un virus que sí está matando y que vemos que las cifras siguen avanzando, pero que dentro de casa tenemos lo más valioso, que es la familia, y como ha dicho nuestro estimado Julio, la vida, que gracias a la vida podemos nuevamente estructurar propósitos, metas, objetivos y continuar construyéndonos para seguir siendo mejores personas, que es el fin de todo ser humano. Muchas gracias, Julio, por la entrevista. Muchas gracias. Buenas noches.